El análisis de sistemas mundo se originó a principios de los años 70 como una nueva perspectiva acerca de la realidad social. Es decir, sistemas mundo se consolidó hasta el siglo XIX. Las nuevas perspectivas sostienen siempre que las antiguas, las que gozan de mayor aceptación en su momento, son por un lado significativamente inadecuadas y por el otro que se convierten más en una barrera para la comprensión de la realidad social que en una herramienta para analizarla. El análisis de sistemas mundo se construyó sobre la base de argumentos y críticas previas. La historia de la emergencia del análisis de sistema mundo está imbrincada en la historia del sistema mundo moderno y las estructuras de saber que se desarrollaron como parte de ese sistema. Los comienzos de esta historia particular no es en los años 70, sino a mediados del siglo XVIII. El imperativo de la innecesaria acumulación de capital había generado una necesidad de cambio tecnológico constante. Después surgió la necesidad de saber cómo sabemos y de debatir acerca de cómo debemos saber. La afirmación milenaria, según la cual las autoridades religiosas se arrogaban el ser la única vía de saber la verdad, venía siendo desafiada en el sistema mundo moderno. Mientras los filósofos desafiaban los dictados de los teólogos, un grupo cada vez mayor de intelectuales se manifestaba de acuerdo respecto a la función de los teólogos. Dichos intelectuales serían llamados a partir de ese momento científicos. Hasta finales del siglo XVIII no había una distinción clara entre ciencia y filosofía a la hora de definir el saber. A finales del siglo XVIII ocurrió lo que hoy denominamos divorcio entre la filosofía y la ciencia. Fue también en esa época cuando tuvo nacimiento la universidad moderna. En el siglo XIX, en casi todas partes, la facultad de filosofía se vio dividida en cuando menos dos facultades independientes, la que abarcaba las ciencias y otra denominada humanidades. En el siglo XIX, las facultades de ciencias se dividieron en múltiples campos denominados disciplinas: física, química, geología, astronomía, zoología, matemáticas y otras. Y las facultades de humanidades se dividieron en campos tales como filosofía, estudios clásicos, historia del arte, musicología, lenguas nacionales y literatura, y los idiomas y literaturas de otras zonas lingüísticas. La Revolución Francesa propagó dos ideas bastante revolucionarias. La primera, que el cambio político no era excepcional ni extraordinario, sino algo normal. La segunda fue que la soberanía no radicaba en un monarca o legislatura, sino al pueblo. Ambas ideas ganaron popularidad y fueron ampliamente adoptadas sin importar los reveses políticos que sufría la propia Revolución Francesa. Este es el origen social de lo que más adelante se denominó ciencias sociales. Lo más antiguo de las ciencias sociales es desde luego la historia, a pesar de que esté en el perfil más científico. Los nuevos historiadores no eligieron ubicarse en la facultad de ciencias, sino en la de humanidades. Dada la práctica de los historiadores al limitarse al estudio del pasado, tenían muy poco que decir frente a la situación contemporánea de sus países. Nuevas disciplinas surgieron. Eran básicamente tres: economía, ciencias políticas y sociología. En cada disciplina, el punto de vista que se tomó dominante fue que las esferas de la vida eran gobernadas por leyes que podían ser discernibles mediante el análisis empírico y la generalización inductiva. Las cuatro disciplinas, en su conjunto, historia, economía, sociología y ciencias políticas, estudiaban de hecho solo una pequeña parte del mundo. No obstante, el resto del mundo parecía ser un poco distinto. Así surgieron dos disciplinas adicionales, una de ellas la antropología, en la que se hacía trabajo etnográfico. En 1945, el mundo cambió de manera decisiva y como resultado tal
configuración de las ciencias sociales se vio sometida a importantes desafíos. 3 cosas tuvieron lugar en esa época. En principio, Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica e indiscutida del sistema mundo. En segundo lugar, los países del entonces denominado Tercer Mundo se habían convertido en escenarios de conflictos políticos y autoafirmación geopolítica. Finalmente, la combinación de una economía mundo en expansión con un fuerte incremento en las tendencias democratizantes llevaron a una expansión increíble del sistema universitario mundial. La solución: entrenar a los historiadores, economistas, sociólogos y políticos para estudiar lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Este fue el origen del invento estadounidense, los estudios de área, que tuvo un enorme impacto en un sistema universitario, una herramienta intelectual útil a los Estados Unidos, y su gobierno y sus instituciones hicieron todo lo posible para alentar la expansión de los estudios de área en las grandes e incluso en las pequeñas universidades. Los integrantes de las distintas disciplinas comenzaron a forjar subespecialidades anteriormente pertenecientes a otras disciplinas. Esto llevó a considerar superposición y erosión en los estrictos límites interdisciplinarios. Ahora había sociólogos políticos, historiadores sociales y todas las demás combinaciones imaginables. En el periodo de 1945 a 1970 se creó el concepto de centro-periferia, desarrollado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Este fenómeno económico consistía en que los países de primer y segundo mundo pertenecían al centro y la periferia a los países subordinados o de tercer mundo. A consecuencia de esto surgieron problemas para el comercio internacional, ya que los países del centro eran económicamente más poderosos y por ende podían negociar en términos que favorecían el desvío de la plusvalía de los países débiles. Esto desarrolló desacuerdos entre los países, a lo que se propuso como solución el llamado libre comercio. Pero surgieron teorías sobre los países latinoamericanos, ya que eran considerados como países feudales, y se comenzó a incitar la revolución burguesa, con el fin de lograr en los países latinoamericanos un avance al socialismo. Para 1920 surge el grupo social Los Saunales, el cual contrapuso varias doctrinas como la historiografía, ya que debía concentrarse en una visión integrada del desarrollo histórico en todas las áreas sociales, por lo que las bases económicas y sociales de este desarrollo eran considerados más importantes que la superficie política y era posible estudiarlas sistemáticamente. Después, en el año 1945, este grupo comenzó a florecer con la premisa de que los historiadores tenían que aprender a integrar sus descubrimientos de otras disciplinas de las ciencias sociales y que éstas a su vez tenían que devenir más históricas en su trabajo. Tiempo después surgió la era braudeliana, que consistía en el sentido crítico, la búsqueda de verdades atemporales y eternas, tomando en cuenta el trabajo puramente nomotético de muchos científicos sociales como mítico. Es momento de hablar del año 1968, en el que los revolucionarios ya contaban con una base poderosa en las universidades de todo el mundo. Comenzaron a elevar una serie de temas respecto a las estructuras del saber. Al principio hicieron preguntas referentes a la participación política directa de los académicos universitarios en cuanto al trabajo de los físicos, que realizaban investigaciones vinculadas con la guerra, y los científicos sociales que provenían material para los esfuerzos de contrainsurgencia, además que cuestionaron sobre áreas descuidadas del saber. Enseguida, a principios de los años 70, la gente comenzó a hablar explícitamente sobre los sistemas mundo de análisis como una perspectiva. Los sistemas mundo de análisis fueron un esfuerzo por combinar de manera coherente las diferentes unidades de análisis. El sistema mundo corresponde a una zona espaciotemporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, una que representa una zona integrada de actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas. Después surgen las 3 formas de organización económica propuestas por Polanyi.
Los minisistemas utilizaban la reciprocidad, los imperios mundo la redistribución y las economías mundo los intercambios de mercado. Tras el análisis del sistema mundo derivado de la superestructura de la base económica, se acusa a los analistas de sistema mundo de cometer los errores tanto del positivismo nomotético como del marxismo ortodoxo y de economicistas, ya que dieron prioridad a la esfera económica sobre otras esferas de la actividad humana. Y por último, son acusados de negarse a la centralidad de la cultura, al no aceptar la autonomía de diferentes identidades culturales. Para finalizar, los analistas de sistema mundo expusieron el compuesto tiempo-espacio, consolidado como construcciones reales que se encuentran en constante evolución y cuya construcción es parte de la realidad social que analizamos.